Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales sintonizando este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y voy a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos haciendo en el libro de Mateo los estudios que faltaban. Ahorita vamos a empezar el estudio número 6. Y la lectura es en el capítulo 6 de Mateo, versículo 16. Mateo capítulo 6, verso 16, ahí empezamos el estudio número 6. Y vamos a darle lectura a la palabra para que así podamos entrar en materia. Dice así la palabra del Señor: Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús estaba diciendo estas palabras porque los fariseos tenían esa costumbre, eran muy hipócritas. Ellos hacían esos ayunos y daban a mostrar todos demacrados de que estaban ayunando. Y por eso el Señor Jesús dice estas palabras a ellos, que sean austeros, o sea que ayunes y te peines, te laves la cara y estés bien. No te hagas ver así todo demacrado, todo hambriento, cansado, sino así una persona austera, dice. No sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ellos son los que demudan su rostro. Y dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y dice aquí en el verso 17, dice cómo debemos de ayunar, dice. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, para que te mires normal. Eso es lo que nos dice el Señor. Para mostrar a los hombres que ayunas. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, que dando a entender aquí que nosotros no debemos a saber cuando estemos ayunando. Sigue el verso 19, otro punto. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí el Señor Jesús estaba diciéndonos, o nos está diciendo, ¿verdad?, que no hagamos tesoros en la tierra. De hecho, déjenme decirles que cuando uno nace del Espíritu, uno ya no piensa en las riquezas, en afanarse, trabajar, en hacer mucho dinero. Ya no piensa uno eso como cuando está uno en el mundo. Sino que tu mentalidad ya está en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Eso lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 8. Mire, vamos a leerlo. Pablo a los Romanos, capítulo 8, dice bien claro. Dice, porque, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El mundo vive según la carne. Y como son de la carne, piensan en las cosas de la carne para satisfacer su carne. Y para eso necesitan dinero. Y por esa razón es que se afanan haciendo riquezas aquí en la tierra. Y allá el Señor Jesús estaba diciendo a todas las personas que les estaba predicando, no eran cristianos, les estaba diciendo que no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe y donde los ladrones se meten y se los roban. Dice, hagan tesoros allá en el cielo. Dice, donde la polilla y el orín, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, allá en el cielo no hay orina ni orín, dice, ni la polilla que lo corrompa, y ni tampoco hay ladrones que vayan allá al cielo y te lo roben el tesoro que tienes hecho allá. Y luego dice el por qué. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cuando habla aquí del corazón, se refiere a la mente. La mente, las emociones, es el corazón del alma. Entonces, aquí dice el Señor Jesús que cuando la persona hace tesoros en el cielo, dice que ahí no se lo pueden robar y que ahí va a estar siempre su corazón. O sea, va a estar pensando en eso. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lo leímos ahí con Romanos. Y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El pensar, o sea, quiere decir el corazón, la mente, ese es el corazón del alma. Por eso, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú naciste del espíritu, tu corazón, o sea, tu mente, está pensando en las cosas de arriba, las cosas espirituales. Y esa persona que ha nacido de nuevo, esa persona siempre vive pensando en las cosas espirituales, ya no se afana como antes en el mundo a buscar riquezas, sino lo que desea es agradar a Dios, se preocupa por las cosas de Dios. Y todo lo que tú haces, pues estás haciendo tesoros allá en el cielo. Dice otro punto, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, hay tinieblas. Dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí está hablando el Señor Jesús. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo va a estar lleno de luz. Porque el ojo es la lámpara. Pero si tu ojo es maligno, o sea, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, aquí está hablando acerca de aquellos cristianos que según está la luz en ellos, porque Cristo es la luz del mundo, aquellos cristianos que tienen el ojo malo, maligno, que todavía ven pornografía, que todavía lo que miran lo desean. Eso
es lo que hace toda persona del mundo y toda persona religiosa. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu en la persona. Por eso lo que leímos ahí en Romanos, que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros somos de la carne desde que nos pare nuestra madre. Y como carne, el pecado está impregnado en la carne y el pecado nos lleva a la muerte. Pero a eso vino Cristo, a quitar nuestros pecados y a darnos vida, al darnos de su Espíritu. Por eso, cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, cuando Cristo entra a nosotros, allá en Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces hay muchos que según son, como dice aquí, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, si la luz, según de Jesús, ¿verdad?, que está ahí, es tinieblas, o sea, se te hace fácil mirar lo de las tinieblas. Dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, ¿cuánto no será las mismas tinieblas que hay ahí en esa persona? Por eso es importante entender la Escritura, para que así no caigamos en herejías, blasfemias o aberraciones. Otro punto, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, aquí lo está diciendo bien claro. Aquí lo está diciendo bien claro en lo que decía arriba, no hagan tesoros en la tierra. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, desde ahí venimos a ser siervos de Dios, servidores de Dios. Y hay muchos que según son servidores de Dios, pero todavía están trabajando, tienen su trabajo secular y están en la iglesia de pastores. Y agarran su dinero, les pagan por ser pastores y aparte trabajan y les pagan en su salario donde trabajan. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. De eso yo conozco a muchos que así lo hacen. Y por eso dice aquí el Señor que ninguno puede servir a dos señores. O trabajas para el mundo o trabajas para Cristo. Dice, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Pues sí, porque si trabajas para Cristo, y eso viene a mi mente cuando yo me encontraba en la iglesia donde yo prediqué mi primer mensaje, donde empecé a predicar. Me acuerdo que el pastor agarraba, se iba, compraba carros en la subasta, carros chocados, los llevaba a Tijuana a arreglar, y luego ya no le daba tiempo llegar a predicar, y le hablaba a mi esposa, porque él me puso de copastor, y le hablaba a mi esposa para que mi esposa me hablara al trabajo y para que yo fuera a predicar, y yo lo hacía con mucho gusto, pero la responsabilidad era de él. A él se le estaba pagando, era un pastor asalariado. En aquel tiempo, yo recuerdo, le daban $500 por semana. Estamos hablando allá del 94, 95. Le estaban dando $500 por semana, más un cheque de $1,000 cada mes para ayudarle para el pago de su casa. Y era un pastor asalariado. Y como les digo, se iba y trabajaba allá, compraba carros, los llevaba a arreglar, y a Tijuana, de ahí donde estábamos, Colton, ahí estaba la iglesia en Colton, yo vivía en Fontana,
a Tijuana son 2 horas. Y luego cuando agarras tráfico para regresar, la cola para pasar la línea. Entonces iba y no le daba tiempo y llamaba para que yo predicara. Y esos son los pastores, son las personas que le trabajan para 2 amos. Entonces, como en lo espiritual no te regañan, no te corren, ¿verdad? Se te hace fácil fallarle mejor a él y no a tu patrón si es que trabajas en trabajo secular. O si estás trabajando como ese pastor que les digo, arreglando carros, pues se le hacía más fácil esperarse allá a terminar el trabajo de sus carros y traerlos y ganar más dinero. Sabía que acá de todos modos yo lo cubría, me hablaba y a él le pagaban de todos modos su semana. Y eso es detestable ante los ojos de Dios. Y por eso está diciendo esto aquí el Señor, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Seguimos, otro punto. Verso 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las mantiene, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, que ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de estos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, hay algo bien importante aquí en esta palabra que acabamos de leer, y eso es porque hay muchos cristianos que viven afanados, preocupados, no confían en Dios. Y como dice aquí el Señor, que no nos afanemos por nada, que porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, y nos pone el ejemplo como a los lirios del campo, dice que ni hilan, y ni Salomón con toda su gloria, dice, se vistió así como uno de ellos, como los viste Dios. Y también nos dice que no nos preocupemos por la comida, al alimento. Dice, porque las aves, así como las aves, Dios las mantiene. Dice, no harán lo mismo, dice. ¿No valen más ustedes mucho más que ellas? Si Dios mantiene a las aves, ¿no nos mantendrá a nosotros que valemos mucho más cuando ya somos hijos de Dios? El mundo sí tiene que preocuparse porque no es hijo de Dios. Y Dios es como el padre tiene responsabilidad con sus hijos, no con los vecinos o con los hijos de vecina, ¿verdad? Entonces, Dios tiene la responsabilidad con nosotros, pero así como las aves que Dios las mantiene, déjenme decirles que Dios sí las mantiene, pero no les lleva la comida hasta el nido.
Ellas tienen que salir a trabajar, a cosecharlas y llevarles al nido a sus críos. Entonces nosotros también no nos debemos de preocupar, porque Dios también nos va a proveer lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que Dios nos provea? Simplemente orar, salir a buscar trabajo si es que no tienes trabajo, salir a abrir tu negocio y orar al Señor según lo que vayas a hacer para que llegue el ingresos a tu hogar. Tú tienes que, no te preocupes, solamente pon primero a Dios antes que cualquier cosa. Y cuando eso haces, entonces Dios se va a encargar de darnos todo lo que necesitamos. Por eso dice acá, no se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque, verso 32, 6:32 de Mateo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, el mundo se preocupa por todas estas cosas, es lo que busca. Pero vuestro Padre Celestial, ya refiriéndose a nosotros, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Es como un padre de familia con sus hijos. No necesita que el niño vaya y le pida que le compre zapatos cuando el padre ve que los zapatos ya se le están rompiendo. No necesita ver el niño pedirle al papá que le dé de comer cuando ve al niño que ya pasaron horas y horas y no ha comido nada. Entonces, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso lo más importante es estar seguro que lleguemos a ser hijos de Dios. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, es en ese instante cuando Dios toma la responsabilidad con nosotros. Y cuando venimos a ser hijos de Dios, somos unas nuevas criaturas. Miren qué es lo que hacen las criaturas. Buscan a su papá, a su mamá. Si ya tienen un año, meses, y quieres agarrar al niño, el niño no se va contigo, se rehúsa. ¿Por qué? Porque el niño conoce a su papá, conoce a su mamá cuando le habla. O físicamente ya lo conoce. Si no lo conoce físicamente porque está muy chiquito, pero conoce su voz. Entonces, nosotros debemos de preocuparnos por venir a ser hijos de Dios. Y cuando ya somos hijos de Dios, entonces lo que deseamos es estar con papá y mamá. Lo que deseamos es estar con ellos, porque con ellos hay paz, hay seguridad, hay provisión, hay todo. O díganme, ¿qué niño es aquel que su padre no le provee para sus necesidades? Su padre o su madre. Y si no le provee, entonces es que no es su hijo. Que salió o lo engendró solamente ahí, que salió en un desliz que anduvo. No es por amor. Pero aún así, yo creo que se ama a los hijos. Son parte de uno mismo. Entonces, aquí este punto que nos está hablando el Señor, dice que no nos preocupemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, dice, nos van a ser añadidas. Cuando nosotros agradamos al Padre, obedecemos al Padre, el Padre también sabe qué necesidades tenemos y Él nos las provee. Seguimos. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que miden, les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo, propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí el Señor Jesús dice que no juzguen para que no sean juzgados.
Porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. Ahora, aquí podemos ver, no se está refiriendo a que nosotros no podemos juzgar. Nosotros podemos juzgarnos entre nosotros mismos, entre los hermanos, los más fuertes, sobrellevar las cargas de los débiles. Entonces nosotros podemos juzgarnos para edificarnos, no para destruirnos o para condenarnos. Aquí el Señor Jesús dice en el verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, está diciendo, porque eso se mira en el mundo. En el mundo sí, están juzgando a las personas y ellos mismos hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo es que están juzgando y ellos hacen lo mismo? A eso se refiere, al mundo. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual nosotros sí podemos juzgarnos unos a otros. Y miren, lo vamos a leer donde dice, para que no se engañen. Este pasaje lo usa mucha gente para enseñar que no puedes juzgar. Cuando le dices, oye hermano, supe que usted anda mal, que anda de borracho. No, hermano, no juzgue, no debemos de juzgar. Luego sacan con ese pasaje que no debes juzgar. Eso es en el mundo, no deben juzgar porque ellos son iguales. Pero en el Señor no somos iguales. En el Señor habemos unos más fuertes que otros, más espirituales que otros. Y es ahí donde los más espirituales debemos de juzgar a los débiles, no para condenarlos, sino como dije, para edificarlos, para irlos perfeccionando. Miren donde dice acá Pablo a los Corintios. Aquí lo dice que nosotros sí podemos juzgar. Primera de Corintios, y es en el capítulo número 5. Dice, capítulo 5, y el verso 3. Habla de un hombre que andaba con su propia madrastra. Un hombre cristiano, era de la iglesia de Corinto. Se reunía en la iglesia de Corinto. Y andaba con su propia madrastra. Y Pablo se dio cuenta, y por eso les manda diciendo desde el versículo 1. Se oye que hay entre ustedes fornicación. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, en el mundo. Tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes, Pablo les dijo a los de Corinto, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? O sea, si ustedes se dieron cuenta, ¿no deberían ustedes más bien haberse lamentado por lo que estaba pasando y expulsarlo al que cometió tal acción? Y luego Pablo les dice en el 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, si Jesús dijo que no debemos juzgar para que no seamos juzgados, entonces ¿por qué Pablo estaba diciendo que él, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque, como les dije hace un momento, en lo espiritual, los más fuertes debemos de sobrellevar las cargas de los débiles. Y eso es cuando tú miras la necesidad o lo que está pasando, entonces tú llegas y pones orden. Les enseñas, los corriges, los reprendes, los exhortas. Y eso fue lo que Pablo hizo aquí con la iglesia de Corinto. Dice, aunque yo estoy ausente, no estoy ahí con ustedes, pero estoy presente en espíritu. Y ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho, dice.
Ya lo he juzgado. Y miren lo que les dice lo que deben de hacer. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Que en el nombre del Señor Jesús, que lo arrojaran a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? No que invocaran a Satanás y le dijeran, hey, ahí te va uno de los tuyos. No. Sino cuando dijo arrójenselo a Satanás, quiere decir expúlsenlo de la congregación. Sáquenlo de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia me refiero al grupo de personas, no al templo. Al grupo de personas. Esa es la iglesia. Expúlsenlo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué deben de expulsarlo? Y acá lo dice, miren. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, está diciendo que para destrucción de su carne. Porque ¿cuándo es cuando la gente busca a Dios? ¿No es cuando está en problemas y tiene grandes necesidades? Es cuando buscan a Dios. Entonces, por eso dijo Pablo, arrójenselo a Satanás. Expúlsenlo, sáquenlo de la iglesia. Porque todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y al sacarlo de la congregación, va a estar a merced de Satanás. Que de hecho ya lo está. Desde el momento en que está teniendo relación sexual con su propia madrastra. Eso es diabólico, aberrante. Por eso dice que tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que ni en el mundo, dice, se mira tanto así como aquí en la iglesia, y está este hijo del diablo. Por eso dice, arrójenselo a Satanás para que allá sea destruida su carne, se arrepienta y entonces sí se convierta y se salve su alma. Y luego sigue diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo estaba diciendo aquí que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, fermenta toda la masa. O sea, por ese hombre pecador que estaba en la iglesia, iba a echar a perder toda la iglesia. Porque los nuevos, recién convertidos, nuevas criaturas, iban a pensar que estaba permitido. Y iban a ser estorbo para mucha gente del mundo. Van a decir, no, pues ¿para qué vamos? Mira, tan igual que nosotros. Por eso Pablo dice aquí que un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego dice, límpiense pues de la vieja levadura. Límpiense de la vieja, o sea, de las viejas, del viejo hombre, de las viejas amistades del mundo. Límpiense para que sea nueva masa, sin levadura, como son. O sea, ahí les estaba diciendo los corintios, como ustedes ya son. Límpiense de la vieja levadura. Y luego dice en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea que tus reuniones, tus fiestas, tus cumpleaños, si lo celebras, que no sea con el mundo, no con la vieja levadura. Por eso dice aquí, así que celebremos la fiesta. Puede ser tu boda, tu cumpleaños, tu aniversario. Dice que celebres la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí se está refiriendo al hombre, a las personas pecadoras. Esas son malicia y de maldad, levadura, panes con levadura de malicia y de maldad. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura. La levadura representa al pecado, el que esponja toda la masa. Entonces, una pequeña porción de levadura leuda, fermenta toda la masa. Por eso dice que nosotros debemos de celebrar las fiestas no con la vieja levadura, sino con la levadura
ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, con el mundo, sino con panes sin levadura, o sea, personas espirituales, sin maldad, panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad, personas espirituales, de sinceras y de verdaderas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, para entenderlo más, nos dice acá Santiago. Miren lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 3, verso, 4. Santiago 4:4, miren, es el contexto para entender lo que acabamos de leer. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que no te puedes ser amigo del mundo. Y muchos hacen sus fiestas y invitan a sus amigos del trabajo o amigos de la escuela que conocieron. Y esa es la vieja levadura. Esos son los panes con levadura. Y debemos de limpiarnos de la vieja levadura. Por eso acá dice que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no podemos estar con los panes sin levadura. Y volviendo al punto donde estamos, sí podemos juzgar entre nosotros. Ahí lo dijo Pablo. Y luego ahí mismo en Corintios, miren lo que dice. En el verso 12, porque habla que no nos juntemos, verso 9, que no nos juntemos con los fornicarios. Y luego dice, no con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, idólatras. Dice, verso 11 dice, 1 Corintios 5:11 dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o ávaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comas. Aquí dice que nos debemos de apartar de ese tipo de hermanos, que se dicen hermanos. Por eso dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. O sea, se llaman hermanos pero viven igual o peor que el mundo. Y con esos dice que no nos juntemos. Y acá en el verso 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Oiga, ¿qué razón tendría yo, Pablo dice, para juzgar a los que están fuera? O sea, los del mundo. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? O sea, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Porque a los que están fuera, a los del mundo, Dios juzgará. Al mundo lo va a juzgar Dios. Y a nosotros nos juzgamos entre nosotros mismos mientras estemos aquí en esta tierra para edificarnos. Y al finalizar el periodo de la gracia, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, allá en el cielo. Pero no para condenación, sino para recibir el galardón por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Entonces, a través de esto, nos damos cuenta que entre la iglesia sí podemos juzgar, pero no a los del mundo. Los del mundo, esos ya están condenados. ¿Por qué están condenados? Bueno, porque no han creído, y lo vamos a leer porque van a decir, este hermano nomás está hablando. No, los del mundo ya están condenados. A menos que se arrepientan, Dios cambiaría su situación. Miren lo que dice acá en Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice el 17. Por eso les dije que el mundo está condenado, porque no cree en Jesús. Cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Y así el creer del mundo en Jesús es como el creer, los demonios también creen en Jesús. Dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. El mundo también cree
pero no le cree a Jesús. Debemos creer en Jesús y creerle a Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, creen en mí, pero no me obedecen. No creen en mí, pero no me creen a mí. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está el 18. Miren, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Aquí está bien claro. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Pero el que en él cree no es condenado. Quizás digas tú, no, yo sí creo. Pues todos creen. Pero si tú de verdad crees en Jesús, ya Jesús estuviera dentro de tu corazón y buscaría siempre las cosas espirituales. No te afanarías en estar trabaje y trabaje y trabaje haciendo dinero para allá y para acá. Y al último, después en la noche veo un mensaje, veo una predicación. Y llegas cansado, comes, te da el mal del marrano, te duermes y ya no miraste ni leíste la Biblia ni nada. Pero como nadie te dice nada, pues, mañana. Y así se la lleva el mundo. Pero el que de verdad cree en Jesús y le cree a Jesús, actúa, obedece. Y es cuando Cristo viene a morar en tu corazón, del alma, que es tu mente. Y cuando Él mora ahí, de ahí ya reina Él. Ya entras al reino de Cristo, al reino de Dios. Porque Él es el que te está reinando. Mientras no entras al reino de Cristo, o Cristo no entra a ti, a tu corazón, el diablo es el que está reinando en ti. El diablo, junto con el pecado. Tú eres esclavo del pecado. Y el diablo manda al pecado para que te haga como él quiera. Entonces, qué importante es entender esto. Bueno, termina diciendo, verso 6. No den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Aquí cuando dice el Señor Jesús, no den lo santo a los perros, se está refiriendo a que tú no puedes darle la palabra de Dios a aquellas personas que cuando empiezas a predicarles, en lugar de atenderte, se ponen a contender, a pelear contigo. ¿Y tú cómo sabes cuándo te has muerto? ¿Tú cómo sabes que Dios escribió la Biblia? Que de verdad la hicieron hombres. Esos son los perros. Esos son los perros. Y dice la palabra de Dios que no des lo santo a los perros. O sea, no estés rogándole. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y donde no lo reciban, sálganse de esa casa, sálganse de esa ciudad. Entonces, el Señor no nos manda a rogar, nos manda a predicar. Y donde no lo reciban, que nos salgamos. Bueno, hermanos, este es el fin de este estudio. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Porque el propósito de estos estudios es para que sigan adquiriendo el conocimiento. Ese conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Deseo de todo mi corazón que entiendan estos mensajes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.